Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy les traigo un vídeo que créanme está que arde. Como vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos los fans de las telenovelas turcas, especialmente los de Erkenci o Pájaro Soñador. Y es que, ¿quién no ama ese melodrama, verdad? La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, una locura. Pero bueno, el chisme es el siguiente: Can Yaman, el mismísimo Can, ha revelado algo inesperado sobre Demet Özdemir, y no solo eso, sino que está directamente relacionado con una pérdida muy reciente. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Can? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir hoy. Prepárense porque la cosa se pone buena. Este vídeo está lleno de información, detalles jugosos y por supuesto, mi opinión personal sobre todo este revuelo. Así que sin más preámbulos comencemos a desentrañar este misterio. Y antes de que se me olvide, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, cada semana les traigo la información más fresca y relevante sobre el mundo de las celebridades y las telenovelas. Es gratis y a mí me ayuda un montón. Así que suscríbanse, es la mejor manera de no perderse nada. Bueno, para empezar a hablar de esto, tenemos que refrescar un poco la memoria. Erkenci fue, y sigue siendo, un éxito rotundo. La historia de Sanem Candivit, con sus idas y venidas, su amor apasionado y sus enredos familiares, conquistó a millones de corazones en todo el mundo. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, se notaba en cada mirada, en cada abrazo, en cada escena. Muchos fans incluso llegaron a soñar con que esa química trascendiera la pantalla y se convirtiera en algo real. Y aquí viene el meollo del asunto. Hace poco Demet Özdemir sufrió una pérdida muy dolorosa. La actriz perdió a su abuela, una figura muy importante en su vida, y esto, obviamente, la afectó muchísimo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y condolencias, pero lo que realmente nos interesa hoy es, ¿qué dijo Can Yaman? Bueno, la verdad es que la situación es un poco delicada, y quiero ser muy respetuoso con los sentimientos de Demet. No han salido declaraciones directas de Can, en el sentido de una entrevista donde haya hablado abiertamente sobre la situación. Lo que sí tenemos son indicios, gestos y ciertas acciones que, interpretadas en conjunto, nos dan una idea de lo que está pasando. Primero, recordemos que Can Yaman es una persona bastante reservada en cuanto a su vida privada. No es muy dado a dar declaraciones explosivas ni a ventilar sus sentimientos públicamente. Sin embargo, siempre ha tenido una relación de respeto y cariño con Demet. Aunque no hayan sido pareja, la amistad entre ellos parece evidente y la conexión que tenían en la serie fue real. Entonces, ¿qué pistas tenemos? Bueno, la primera y más evidente es que Can, de alguna manera, ha expresado su apoyo. No con un comunicado oficial, ni con una declaración a la prensa, sino a través de un gesto significativo. Podemos deducir que este gesto fue probablemente privado, es decir, una llamada, un mensaje, o cualquier otro tipo de apoyo que no se hizo público, pero que sí llegó a Demet. Sabemos esto por las reacciones de algunos amigos y allegados a la actriz, que han mencionado, de forma indirecta, que Can ha estado presente de una u otra forma. Además, y esto es importante, Can Yaman, en algunas entrevistas recientes, ha evitado hablar directamente del tema, pero sí ha hecho referencias sutiles a la importancia de la amistad y el apoyo en momentos difíciles. Ha destacado la importancia de la empatía y la comprensión hacia aquellos que están pasando por un duelo. Esto, aunque no es una declaración directa sobre Demet, sí es una clara señal de que está al tanto de lo que ha ocurrido y que, de alguna forma, ha querido manifestar su apoyo. Pero la verdadera revelación, la que le da un giro interesante a la historia, está en las redes sociales. Y no me refiero a una publicación directa de Can sobre Demet, sino a algo más sutil. Sus fans y los de Demet han estado muy atentos a sus movimientos en Instagram y han notado algo curioso. Can Yaman ha estado publicando contenido, aunque no directamente relacionado con la situación, con mensajes implícitos de apoyo y ánimo. Ha compartido fotos y vídeos en los que se le ve reflexivo, en contacto con la naturaleza, y transmitiendo una sensación de paz y tranquilidad. Esto para muchos es una forma de decir, estoy aquí, te entiendo, y quiero que sepas que puedes contar conmigo. No es una declaración explícita, pero sí es un gesto que habla por sí solo.
En el mundo de las redes sociales, la ausencia de una declaración puede ser tan significativa como su presencia. Y en este caso, la ausencia de una declaración, combinada con los gestos sutiles y las acciones que hemos mencionado, nos dice mucho. Es importante destacar que en estos momentos, lo más importante es el respeto y la privacidad de Demet. Cualquier especulación sobre su vida personal, o sobre la relación con Khan, debe hacerse con mucha cautela. Pero al mismo tiempo es natural que los fans, que tanto adoramos la pareja de Sanem y Khan Divid, nos sintamos conmovidos por la situación y busquemos señales de apoyo y cariño. La pérdida de un ser querido es un momento muy doloroso, y todos necesitamos apoyo en esos momentos. Y aunque no tengamos la certeza absoluta de lo que ha pasado entre Khan y Demet, sí podemos afirmar que Khan ha mostrado, a su manera, su solidaridad y su apoyo a su excompañera de trabajo. Y aquí es donde entra lo inesperado. Lo inesperado no es que Khan apoye a Demet, porque la amistad y el compañerismo suelen existir. Lo inesperado es la forma en que lo ha hecho, la sutileza, la discreción, la elegancia con la que ha manejado la situación. En un mundo lleno de titulares sensacionalistas y declaraciones explosivas, Khan Yaman ha elegido el silencio, la empatía y los gestos que hablan por sí solos. Y eso, amigos, es algo que merece ser reconocido y valorado. El hecho de que Khan no haya hecho una declaración pública, no significa que no le importe. Al contrario, creo que es una señal de respeto hacia Demet y hacia su dolor. Y es un gesto que para los fans que de verdad queremos a ambos actores, resulta muy conmovedor. Porque al final lo que importa es el apoyo, la empatía y el cariño, y no la cantidad de palabras que se digan. Así que, en resumen, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que Demet Özdemir ha sufrido una pérdida muy dolorosa. Sabemos que Khan Yaman de alguna forma ha expresado su apoyo y su cariño. Sabemos que no ha hecho declaraciones públicas, pero sí ha mostrado gestos sutiles y significativos. Y sabemos sobre todo que la amistad y el respeto entre ellos siguen presentes. Pero sobre todo, recordemos que las relaciones entre las personas son complejas y privadas. Lo que vemos en la pantalla, o lo que leemos en las redes sociales, es solo una parte de la historia. Respetemos el dolor de Demet, y celebremos la amistad y el compañerismo que parecen unir a Khan y Demet. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya parecido interesante y que les haya dado una perspectiva diferente sobre el tema. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la situación? ¿Creen que Khan Yaman ha actuado de la forma correcta? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. No olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerden, el chisme y la farándula turca no se detienen, así que nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.